la segunda parte del capítulo 5, péptidos, página 42, secuenciación proteínica, determinación de la estructura primaria. La comparación de las secuencias de los péptidos muestra residuos clave e interrelaciones filogenéticas. La comparación de las estructuras primarias de una proteína determinada entre organismos con relación distante proporciona indicios vitales respecto al modo en que una proteína puede servir como componente del citoesqueleto transportador de electrones o catalizador. El rango de variación de los residuos no conservados de una proteína entre especies indica la divergencia de las mismas durante la evolución. Las relaciones evolutivas estrechas se vinculan con un alto grado de semejanza de las secuencias, mientras que las relaciones más distantes corresponden a más diferencias en las secuencias. Esta interrelación, que primero se documentó en el ubicuo residuo 104 a 111 del polipéptido transportador de electrones citocromo C, se mantiene como verdadera en un número cada vez mayor de proteínas. Los péptidos se purifican antes del análisis. Los datos de la secuenciación de los péptidos serían ininterpretables a menos que la homogeneidad peptídica valorada EGPA-SDS excediera de 95%. Por tanto, los péptidos deben purificarse primero mediante técnicas convencionales de purificación de proteínas. Por lo general, primero se determina la composición de los aminoácidos. La determinación de los aminoácidos que componen un péptido por lo general se lleva a cabo antes de iniciar la secuenciación para identificar los posibles escollos y de manera subsiguiente verificar los datos de secuenciación. Primero se rompen los enlaces peptídicos que unen a los aminoácidos por hidrólisis. Luego los aminoácidos liberados se separan e identifican por CLAR o cromatografía de intercambio iónico. Ningún procedimiento hidroliza péptidos de manera total sin algunas pérdidas. El método de elección es la hidrólisis de muestras repetidas de HCl6N a 110 grados centígrados en tubos de vidrio sellados al vacío por 24, 48, 72 y 96 horas. Esto destruye todos los tri, cis y si están presentes iones metálicos se pierde algo de met y tir. La recuperación de ser y tre es incompleta. Los enlaces val, ile e ileval son muy resistentes a la hidrólisis, en tanto que GLN y ASN son desaminados a GLU y ASP. ¿Cómo se superan estas dificultades? Antes de la hidrólisis, la cis se convierte en ácido cisteico, un derivado ácido estable. El tri se mide después de la hidrólisis básica, proceso que destruye la ser-tre arg y cis. Los datos de ser y tre se extrapolan al tiempo cero de la hidrólisis. La val y leu se determinan de datos obtenidos a las 96 horas. Sobre los ácidos dicarboxílicos y sus amidas se informan de manera colectiva como GLX o ASX. Por último, dado que las proporciones relativas de cada aminoácido deben expresarse en números enteros, las fracciones decimales se redondean al número entero más próximo. Sanger fue el primero en secuenciar un polipéptido. Casi 4 décadas han transcurrido desde que Sanger determinó la estructura primaria completa de la hormona polipeptídica insulina. La idea de Sanger fue separar primero las dos cadenas polipeptídicas A y B de la insulina, y entonces convertirlos mediante separación enzimática específica en péptidos más pequeños que contuvieran regiones de secuencia sobrepuesta. Utilizando el reactivo 1-fluoro 2,4-dinitrobenceno,
Entonces removió e identificó uno en cada ocasión los residuos aminoterminales de los aminoácidos de estos péptidos. Por medio de la comparación de las secuencias de péptidos sobrepuestas, fue capaz de deducir una estructura primaria inequívoca para ambas cadenas A y B. Las siguientes dos técnicas han revolucionado la determinación de las estructuras primarias de los polipéptidos proteínas. La primera fue la introducción por Edman en 1967 de un procedimiento para la separación e identificación automática de residuos aminoterminales de aminoácidos, así como sus derivados feniltioidantoínicos. La segunda fue la introducción independiente por Sanger y por Maxam y Hilbert de técnicas para la secuenciación rápida del DNA. En la actualidad, la estrategia óptima consiste en utilizar ambas técnicas de manera simultánea. Las estructuras primarias de los polipéptidos se determinan por la técnica atomizada de Edman. Dado que numerosas proteínas están constituidas por más de una cadena polipeptídica ligada por fuerzas no covalentes o por puentes disulfuro, es posible que el primer paso sea disociar y separar las cadenas polipeptídicas individuales. Los agentes desnaturalizantes como la urea o el clorhidrato de guanidina destruyen los puentes de hidrógeno y disocian polipéptidos unidos de modo no covalente. Por su parte, los agentes oxidantes y reductores rompen los puentes disulfuro. Entonces los polipéptidos son separados por cromatografía. Figura 5.9. Reacción de un aminoácido con 1-fluoro 2,4 de nitrobenceno. Reactivo de Sanger. El reactivo recibe ese nombre en honor del bioquímico Frederick Sanger, laureado con el premio Nobel en el 1958, quien lo usó para determinar la estructura primaria de la insulina. Los polipéptidos largos se fraccionan antes de su secuenciación. Los instrumentos automáticos más eficaces para la obtención de secuenciadores, operan sobre polipéptidos de 20 a 60 residuos de longitud. Por tanto, es deseable una partición específica y completa en sitios relativamente raros. Los reactivos siguientes cumplen con este requerimiento. Bromuro de cianógeno, CNBR. Inicialmente, los residuos de cisteína son modificados con ácido iodoacético. Después, el CNBR rompe en el lado COH de la MET. Puesto que la metionina es comparativamente escasa en los polipéptidos, por lo general se producen fragmentos peptídicos dentro de los límites de tamaño deseado. Tripsina. La tripsina rompe el lado COH de los residuos LIS y ARG. Si los residuos de lisina son obtenidos con anhídrido citracónico, una reacción reversible, para cambiar su carga positiva a negativa, ahora la tripsina se separa solo después de ARG. La obtención de residuos de arginina es menos útil debido a la abundancia relativa de residuos de lisina. No obstante, resulta de utilidad en la división subsecuente de fragmentos obtenidos de CNBR. O-iodosobenceno. El O-iodosobenceno fracciona los relativamente escasos residuos de TRI-X. No se requiere una protección previa de los demás residuos. Hidroxilamina. La hidroxilamina separa los enlaces comparativamente raros de ASN-GLI, aunque por lo general nos da resultados cuantitativos. Proteasa B8. La proteasa B8 de Staphylococcus aureus separa los residuos GLU-X péptido, con preferencia por condiciones en que X es hidrófobo. La unión GLU-LIS resiste el fraccionamiento. Esta reacción es útil para la degradación subsecuente de fragmentos obtenidos con bromuro de cianógeno. Hidrólisis con ácidos moderadamente débiles. Esta separa el enlace raro ASP-PRO. La secuenciación requiere de múltiples digestiones. Las dos otras digestiones del polipéptido original normalmente en MET, TRI, ARG y ACN-GLI, combinadas con subdigestiones apropiadas de los fragmentos resultantes, por lo general permitirán la determinación de la estructura primaria completa del polipéptido.
Exceptuando algunas dificultades extraordinarias en la purificación de los fragmentos, esta puede efectuarse con unos pocos micromoles del polipéptido. Las mezclas de péptidos deben separarse antes de la secuenciación. La purificación de fragmentos se logra principalmente por filtración en gel en ácido acético o fórmico, por cromatografía líquido de alto rendimiento de fase invertida, claro, o por cromatografía de intercambio iónico en fosfocelulosa o en sulfofenil cefadex en soluciones de ácido fosfórico. Cromatografía de intercambio iónico y electroforesis de alto voltaje, EAF. Estas técnicas, que separan con base en la carga, se aplican a polipéptidos de peso molecular bajo y también a aminoácidos. El valor de pK para el grupo carboxilo terminal del ácido alfa-carboxílico de un polipéptido es más alto que el del grupo alfa-carboxilo en el aminoácido correspondiente. Es decir, el grupo carboxilo peptídico es un ácido más débil. De manera inversa, el grupo amino terminal es un ácido más fuerte, tiene un pK menor que el aminoácido del cual proviene. Filtración en gel. La secuenciación automatizada utiliza cantidades pequeñas de polipéptidos grandes de 30 a 100 residuos. Sin embargo, muchos polipéptidos de peso molecular alto desnaturalizados pueden ser insolubles debido a la exposición de residuos hidrófobos antes escondidos durante la desnaturalización. Aunque la insolubilidad puede resolverse con urea, alcoholes, ácidos orgánicos o bases, estos restringen el uso subsiguiente de la técnica de intercambio iónico para la purificación de péptidos. Sin embargo, la filtración en gel de péptidos hidrófobos grandes puede llevarse a cabo entre ácido fórmico o acético 1 y 4 molar. Esta técnica separa moléculas de tamaños diferentes con base en su exclusión o inclusión en los poros de un filtro molecular como Cefadex. Clar de fase invertida. Una técnica potente para la purificación de péptidos no polares de peso molecular grande es la cromatografía líquida de alto rendimiento en material no polar con elusión mediante solventes polares. Clar de fase invertida. La filtración en gel y la Clar de fase invertida se emplean juntas para purificar las mezclas complejas de péptidos obtenidas por digestión parcial de proteínas. EAF en filtros moleculares. La filtración molecular puede usarse junto con la separación con carga para facilitar la partición. Aunque es posible emplear almidón y agarosa, el soporte más común es un polímero de enlaces cruzados de acrilamida, CH2, doble enlace CN, CONH2. Para la electroforesis en gel de poliacrilamida, EGPA, las soluciones de proteínas se vacían en tubos o se aplican en placas que contienen un amortiguador de poliacrilamida con 2 a 10% de enlaces cruzados por inclusión de bisacrilamida de metileno, bis. CH2, doble enlace CH, CONH2, 2CH2, o reactivos con enlaces cruzados similares. Luego se aplica corriente directa. La visualización se logra por tinción con azul de Kumasi o plata. Una variante popular es la EGPA bajo condiciones de naturalización. Las proteínas se hierven y a continuación se someten a electroforesis en presencia del compuesto desnaturalizante dodesilsulfato sódico, SDS. La molécula con carga negativa CH3, CH2, SO3, 2-, recubre a los péptidos en la proporción aproximada de un SDS por cada 2 enlaces peptídicos. Esto sumerge la carga original de la proteína volviéndola fuertemente negativa. Así, las separaciones subsiguientes se basan de manera primaria en el tamaño molecular. El EGPA-SDS se usa de manera extensa para determinar los pesos moleculares de péptidos por comparación de sus movilidades con la de estándares de pesos moleculares conocidos.
Para la secuenciación se utiliza la reacción Edman. La secuenciación automatizada utiliza el reactivo de Edman, fenilisotiacianato. La reacción de secuencia libera el aminoácido amino terminal como un derivado de la feniltioidantoína, el cual se identifica mediante CLAR. El próximo aminoácido por secuenciar entonces se deriva y se elimina. Luego se repite el proceso. Una secuencia de 30 a 40 o en ocasiones 60 a 80 residuos aminoácidos se determina en una operación continua. Las reacciones de Edman se llevan a cabo en una película delgada sobre la pared de una cámara de reacción giratoria o en una matriz sólida, a la cual el carboxilo terminal del péptido se ha acoplado de manera covalente. La secuenciación en fase gaseosa, una técnica de fase sólida, emplea reactivos gaseosos y facilita la remoción de productos gaseosos. Los métodos de secuenciación en fase sólida son aplicables a cantidades muy pequeñas de péptidos, en algunos de hasta 1 microgramo. Deben secuenciarse varios péptidos sobrepuestos. Conocer la secuencia de todos los péptidos CNBR de una proteína no proporciona por sí mismo su estructura primaria completa, ya que no se sabe el orden en que estos péptidos se encuentran en la proteína. Para deducir una estructura primaria inequívoca también deben prepararse y secuenciarse péptidos adicionales, cuyas terminales amino y carboxilo se sobrepongan con los de los péptidos CNBR. Estos péptidos adicionales se producen por técnicas, por ejemplo, digestión con quimiotripsina, que dividen la proteína en otros lugares distintos a residuos meta. Luego, la deducción de una estructura primaria inequívoca por comparación de secuencias peptídicas se efectúa por un proceso análogo al ensamblaje de un rompecabezas. Para localizar los puentes disulfuro, los péptidos de proteína sin tratar y de proteína reducida u oxidada se separan por cromatografía bidimensional o por electroforesis y cromatografía, huellas dactilares. La visualización con ninhidrina revela los péptidos más escasos en la digestión de proteína sin tratar y un péptido adicional en la digestión de proteína tratada. Con el conocimiento de la estructura primaria de estos péptidos es posible inferir las posiciones de los puentes de sulfuro. La figura 11. Reacción de Edman. El fenilisotiacianato reacciona con el amino terminal de un residuo de un péptido para dar ácido feniltioidantoico. El tratamiento con ácido en un solvente hidroxílico libera una feniltioidantoína, la cual es identificada posteriormente mediante su movilidad cromatográfica y un péptido más corto en un residuo. Entonces el proceso se repite. Aquí el fenilisotiacianato, reactivo de Edman, fenilisotiacianato y un péptido, un ácido feniltioidantoico. Hidrógeno nitrometano, una fenilidantoína y un péptido más corto en un residuo. Uso del péptido Z sobrepuesto para deducir que los péptidos X y Y están presentes en la proteína original en el orden X, Y, no YX. Péptido X, péptido Y, péptido Z. Porción terminal C terminal del péptido X, porción N terminal del péptido Y. Continuaremos con la secuenciación de los péptidos y DNA son técnicas complementarias. Página 46.